Hola, mi nombre es el Reverendo Amos Ortiz y este es el estudio La Razón de Vivir. Hoy contestaremos las preguntas: ¿cuál es la razón de vivir? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro propósito? Comenzamos en Isaías 14, versículo 14b, donde Satán dice: seré semejante al Altísimo. Esta es la rebelión de Satán. Al querer imponerse a Dios, Satán declaró que el gobierno de Dios es inadecuado y por tanto Dios es injusto. La oposición satánica resultó en millares de seres celestiales que acusan a Dios de ser injusto. Estas contiendas y el solevantamiento fueron tomadas en cuenta cuando el género humano fue diseñado. Podemos discernir que la rebelión hizo necesaria la creación del hombre. Dios fue acusado de iniquidad y por su gran amor tenía que desarrollar una manera de mostrarle a toda su creación que Él es justo y recto. Y para esto, Dios necesitaba una entidad con las siguientes cualidades. Número 1, esta entidad tendría que comenzar la vida en inocencia, sin saber lo bueno o lo malo. Número 2, esta entidad tendría que vivir sin ver ni oír a Dios o sus maravillas celestiales. Y esto no era cosa fácil, ya que Dios es el creador de todas las cosas. Número 3, esta entidad necesitaría poder similar al poder de Dios. Es decir, poder para tomar decisiones o escoger, autoridad sobre su mundo, poder para reproducirse. O sea, los ángeles no se reproducen, pero nosotros sí, etc. Esto se conoce como su imagen. Y número 4, esta entidad tendría que pasar las pruebas y luchas de la vida y en algún momento dar un paso de fe y decir: hay un Dios creador. Solo un ser con estas características podría aclarar la duda sobre Dios y su virtud. Pero ninguna criatura en toda la creación divina era apropiada para esta labor. Entonces, nuestro Dios omnisciente tuvo una idea y dijo en Génesis capítulo 1, versículo 26a: hagamos al hombre. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 3a contiene una verdad muy profunda. Dice: ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Esta es una de las razones por la cual fuimos creados. Usted y yo juzgaremos ángeles diciendo más o menos esto: Dios es justo, pues yo jamás vi o oí las maravillas que ustedes ángeles han disfrutado. Aún así no dudé de que hay un Dios y puse mi fe en Él. Sufrí dolor y angustia por mi fe en Dios. A veces hasta arriesgué perder mi salvación, pero al fin mantuve la fe y aquí estoy. Por tanto, no tienes excusa por tu traición. Entonces Dios les dirá: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Este es nuestro propósito de vivir. Estamos en medio de una feroz guerra espiritual porque vamos a juzgar ángeles. Sí, Dios puede destruir a Satán en un instante, pero también desaparecería el propósito por el cual fuimos creados y la muestra de que Dios es justo. Esta es una de las razones por la cual Dios, aun siendo bueno, permite que suframos. Esta es la razón que cuando Satán disputó la fidelidad de Job, se le permitió someterlo a graves pruebas. Aun cuando Josué vio al príncipe del ejército de Jehová y le preguntó: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? La respuesta fue: de ninguno. Porque los seres celestiales de Dios no pueden extendernos su ayuda sin tomarse el riesgo de arruinar la evidencia de la justicia de Dios. Por esto es que, al parecer,
Dios está quieto y no hace nada. Satán, por otro lado, necesita asegurarse que los cristianos no permanezcan en la fe, porque cuando llegue el día del juicio, los creyentes van a exponer las mentiras del diablo y sellar el destino de incontables ángeles. Aquí está la razón de vivir. Por medio de Jesús, nosotros los creyentes hemos llegado a ser la evidencia viva de la justicia de Dios. Véalo, está en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 5. Todo esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. Por causa de la justicia divina, era necesario que naciéramos aquí y que conociéramos el pecado, sufrimiento y el arrepentimiento. El alboroto satánico puso en duda el orden de autoridad divina, de modo que Dios, por su gran amor, se vio obligado a mostrar razones por su divino orden, por lo cual dice aquí: a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Esto no significa que pastores y predicadores son mejores ante Dios. De hecho, lo opuesto puede ser más cierto, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Los cautivos son los pastores, predicadores y maestros de su palabra. Y los hombres que han recibido estos dones son los miembros congregacionales que están sentados ante ellos. Y todo esto porque nuestra posición establecida por Dios aquí en esta vida será estratégica en determinar a cuál ángel juzgaremos. El juicio de Dios contra los ángeles está enlazado a nuestra vida cotidiana. En 1 Corintios capítulo 11, el apóstol Pablo dice en el versículo 3: el varón es la cabeza de la mujer. Y en medio de este orden matrimonial, el apóstol Pablo inserta esto en el versículo 10. Él dice: por causa de los ángeles. Pero Jesús claramente enseñó que los ángeles no se casan. Entonces, ¿qué tienen que ver ángeles con relaciones matrimoniales? En el juicio final, estas esposas que han vivido bajo la cabeza y autoridad de sus esposos juzgarán ángeles. ¿Ves? Estos ángeles insubordinados rechazaron la autoridad que Dios puso sobre ellos. Levantaron contienda diciendo que ellos tenían el derecho de hacer su propia voluntad. Pero ningún ángel podrá levantar la voz cuando estas mujeres les digan: ustedes rechazaron la autoridad que Dios puso sobre ustedes, pero nosotras somos la evidencia en vivo de los beneficios de la sumisión. Nuestra voluntad no fue ejecutada. Aún así, aceptamos el plan de Dios y encontramos que Él es justo. Ahora, esto tomará más ímpetu cuando testifiquen esas esposas que por muchos años han sufrido a manos de esposos brutos, salvajes, sin afecto humano. Y aún así, estas esposas han mantenido su fe en Dios. Ningún ángel caído podrá soportar el testimonio de cómo estas mujeres se han sometido a autoridades totalmente injustas. Dios nos creó con este propósito. Él desea que nos paremos firmes en la fe y declaremos a cielo y tierra que Dios es santo. Mantenga la fe sin importar cuán amargo estén las cosas, porque su fe es un testimonio predicado al mundo que atrae a otros al cristianismo y a la labor de un día juzgar
ángeles. Por esto está escrito en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 12b. Estas son cosas que aún los ángeles quisieran contemplar. El bosquejo completo de este mensaje se encuentra en el blog de nuestra iglesia en la dirección de internet aquí en el pizarrón. También podrás disfrutar de la canción Mi Dios es bueno, que se encuentra en nuestro canal de YouTube. Gracias por escuchar y recuerde, Dios le ama a usted, no a su dinero. Dios le bendiga.